Hola de nuevo, ¿cómo estáis? Creo que somos muchos los que en los inicios tuvimos problemas para configurar correctamente la renderización de vídeos en Filmora. En esta ocasión os voy a mostrar cómo exportar total o parcialmente con la mejor calidad y además guardar nuestros preajustes para no tener que estar haciéndolo cada vez que renderizamos un proyecto. Pero no nos entretengamos y vamos a verlo. Normalmente no vamos a la pestaña de renderizar o exportar hasta que no finalizamos el proyecto, pero en algunas ocasiones podemos tener la necesidad de exportar pequeños fragmentos o clips de manera temporal, para hacer algún efecto o lo que sea. Pues saber que Filmora nos brinda esa posibilidad, aunque tengamos muy avanzado el proyecto, y no es necesario que sean clips enteros. Es decir, del inicio al final, sino que pueden ser fragmentos sin necesidad de que los hayamos cortado previamente. Solo debemos posicionarnos en el punto exacto donde queremos que comience ese extracto y pulsaremos la tecla I. A continuación, movemos el cabezal hacia la parte final del tramo que queremos exportar y oprimimos la tecla O. Podemos comprobar que se nos marcó en la misma línea de tiempo una zona que si ahora clicamos con el botón derecho del mouse en el menú que nos aparece, una de las primeras opciones indica exportar el rango seleccionado. El problema, que para mí es un fallo, es que al clicarle se modifican las marcas y dicho rango seleccionará todo el clip. Por eso, yo lo que hago es, una vez seleccionado, es dirigirme directamente al botón de exportar, seleccionar los ajustes y exportarlo directamente. Lo hará solo de la zona seleccionada. Lo otro de lo que os quería hablar es que creo que os habrá pasado más de una vez, como a mí, que cada vez que exportéis un vídeo debéis estar ajustando los parámetros. Pues bien, eso tiene una fácil solución, que no muchos conocen. Y es que Filmora nos da la oportunidad de guardar nuestros ajustes para que elijamos el que mejor nos convenga según el tipo de trabajo o tipo de resultado que estemos buscando. Como sabréis, siempre debemos modificar el nombre del archivo, si es que no lo queremos con el nombre del proyecto, y la carpeta donde se guardará, ya que Filmora por defecto nos sacará la última carpeta donde hicimos una exportación. Pero el resto de ajustes se deberían modificar también, a menos que uséis siempre lo mismo, que también se puede hacer. Veamos la primera opción. Si una vez en la ventana de exportación nos vamos al botón que pone Ajustes, nos aparece otra ventana con todos los ajustes que nos proporciona el programa. Pero si nos vamos abajo a la izquierda, veréis otro botón que pone Guardar por defecto. Eso significa que si le damos, los ajustes que tengamos en ese momento serán los que salgan por defecto. O sea, cada vez que vayamos a exportar, nos saldrán esos ajustes. Los ajustes que nos aparecen son el formato. Lo mejor para YouTube es que no bajemos la resolución de 1920 por 1080. La tasa de fotogramas es la cantidad de fotogramas que aparecen por segundo, pero depende mucho cómo lo hayamos grabado. Normalmente es aconsejable dejarlo entre 24 y 30. Después, el códec, que es el método por el cual se va a reproducir en otros aparatos. El más utilizado y que os saldrá por defecto es el de H264. Eso se debe a que es el más universal y que menos problemas dará para reproducirse en la mayoría de aparatos. La siguiente opción, de método de velocidad de bits, no es importante. Lo podéis dejar como sale por defecto, pero la velocidad de kilobytes que os aparece después sí importa. Suele salir en 8000 y aconsejo que no lo bajéis de esa cifra. Es el mínimo para que tenga una calidad aceptable. Lo mejor sería subirlo a 10.000 o 15.000,
pero hay que tener en cuenta que también aumenta mucho el tamaño del archivo de vídeo. Al darle al botón que os comentaba antes, de guardar como predeterminados, nos pedirá un nombre, con el cual podremos tener el archivo perfectamente definido. A la hora de escoger el preajuste que queramos, debemos ir a la opción de la primera ventana que pone Estilo. Desplegando la lista veremos que nos aparecen los ficheros que hemos creado, pudiendo seleccionar en cada momento el deseado. Ahora ya sabéis cómo aumentar la calidad de vuestros vídeos, aunque si la grabación no fue con unos mínimos, Filmora tampoco podrá hacer milagros. Y hasta aquí los conocimientos básicos que debéis conocer para poder exportar correctamente. Como siempre, espero haberos ayudado y juntos vamos creciendo día a día y creando una gran familia. No dejéis de comentar y compartir y apoyar el canal. Un saludo amigos, os espero en los próximos tutoriales. Chao.